Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes y sobre todo que el Ruaj del entendimiento, el Ruaj de la verdad, el espíritu del Elohim de Israel, esté con todos nosotros en este día. He titulado esta presentación, a cual vamos a asistir, Fe en medio de las tinieblas, porque precisamente trata una revelación sobre la identidad del esposo de Israel, o sobre quién es el esposo de Israel, en la luz de la Torá. Bueno, es común entre los cristianos, mesiánicos y judíos pensar que el Elohim revelado en el Tanaj es el padre de Yeshua, digamos el Mashiach, ya que no todos los mencionados creen que Yeshua es el Mashiach. También es común entre los mesiánicos creer que el padre de Yeshua es el esposo de Israel, como también el rey de Israel revelado en el Tanaj. Además, saben que está escrito en el Tanaj que Adonai es el único Salvador. Recuerdan que siempre que vamos a usar la palabra, el título Adonai, es una palabra que sustituye las cuatro consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, porque no es un nombre, sino es un acróstico. Será, quién fue, quién es, y Jie, Hayá, Ve, ¿no? Y como no se puede pronunciar de esta forma, al no ser un nombre, existe la palabra Adonai. Siempre que vamos a usarla, tengan en cuenta que es un sustituto para no pronunciar eh, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Describiendo así el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Bueno, entendemos eh, que está escrito en el Tanaj que Adonai es el único salvador del pueblo de Israel, conforme pueden ustedes mismos leer en Isaías capítulo 43, verso 11, también en Isaías capítulo 13, verso 4, como en muchos otros versos que muchas veces los mencionamos. Pero siempre que hay un siempre hay un pero cuando se tiene en las manos la copa mezclada del vino babilónico o cuando falta la paciencia, cuando el ruaj de la decisión da la decisión y cuando el ruaj considera que es el tiempo para dar entendimiento sobre ciertas enseñanzas difíciles de entender. Hay momentos cuando nos falta la paciencia para esperar de parte de Elohim eh, el entendimiento, el discernimiento sobre cierto tema. A veces nos ponemos, hoy quiero saberlo y bueno, y ya, no. Eh, Hablando de los temas sobre el Elohim de Israel, a veces hay momentos cuando Él dispone el contexto, la circunstancia, cuando una enseñanza o un entendimiento está en su contexto. No siempre todo se hará cuando nosotros queremos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos enseñanzas, conceptos equivocados y al recibir una palabra verdadera de parte de las escrituras, de la fe hebrea, puede que debido al concepto equivocado que tenemos, la malinterpretamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Elohim primero? Pues purifica, quita los nombres falsos, las falsas enseñanzas, llama a su pueblo a santificarse, a salir del medio de instituciones, congregaciones, grupos, enseñanzas, profetas, como se llama, de otros rediles, ¿no? Para venir a él, recibiendo la purificación, después le da enseñanza. Yeshua dijo claramente, vayan a ser discípulos bautizándoles primero, es decir, para que le venga el tiempo de que reciban la purificación y después enseñarle todas las cosas, ¿no? Siempre hay un orden en el procedimiento del Elohim de Israel y cuando este orden no se respeta y se desea tener un conocimiento puesto sobre una enseñanza equivocada se convierte en una especie de sopa estilo samaritano. ¿Vale? Recordamos que los samaritanos llegaron con su concepto de sobre la deidad, cogieron algo de los hebreos, hicieron una mezcla y bueno, y así semejantes son los cultos del medio de cual Elohim llama a su pueblo salir. No por nada ni por casualidad esta presentación se llama fe o una fe en medio de las tinieblas, porque estamos rodeados de toda clase de oscuridad. Sucede que con estos puntos de vista
llegan al Brit Hadashah, este punto de vista donde se ve que en el Tanaj está el padre de Yeshua y el del Mashiach, ¿no? Y en el Brit Hadashah está el hijo, ¿vale? Con esos puntos de vista, que en Tanaj está el padre de Yeshua, esos creyentes mesiánicos o judío mesiánicos o cristianos llegan al Brit Hadashah y los mismos creen que Yeshua es el Mashiach, el ungido, para hacer la expiación de las transgresiones de su pueblo, es decir, el Cordero del Pesaj. Así bien acepta que el Cordero es Yeshua, el que iba a cargar con el peso de la culpa y no su padre. Por ende es Yeshua el que iba a salvar, porque es el Cordero, él es el Cordero, el que cargaba el pecado de su pueblo. No era el padre de Yeshua quien cargaba con el pecado de su pueblo. Basta por eso mirar las leyes levíticas en cuanto a cómo se adquiría un perdón a través del Cordero expiatorio, ¿no? El pecador ponía sus manos sobre el Cordero, confesaba sus pecados y degollaba al Cordero, ¿vale? Así el pecado se transfería al Cordero y el Cordero pecaba por el dicho pecado, ¿no? Recordamos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el que se llevó el pecado, la transgresión, fue el Cordero, y el Cordero, que es Yeshua, pagó con su propia vida por el pecado. El pecado no se perdona, el pecador es perdonado. Tengan en cuenta eso. Pero creer es fácil. Razonar sobre el credo es todo un reto. Y es aquí donde entra nuestra tarea, ¿no? Tratar de ayudar a las personas a hacer diferencia entre bien y el mal, entre lo que se cree y lo que de verdad las escrituras enseñan. Porque la gente en general, los instructores, los maestros de las escrituras, bueno, entre comillas, no enseñan al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Se les dice lo que tiene que creer, no porque tiene que creer lo que creen, y si es razonable o no es razonable lo que ellos creen. ¿Vale? Por eso es fácil creer. Razonar sobre lo que se cree es una tarea difícil, es una tarea para los valientes. Sí, los valientes pues arrebatan el reino. Espero que todo lo que escuchan entre en esta categoría de los valientes. No solamente es que sean creyentes, sino que sepan por qué creen lo que creen y a ver si lo que creen es razonable y es justificado por las escrituras, en este caso por las leyes de la Torah. En muchos casos, entre tener un credo y las escrituras hay una diferencia enorme, porque es fácil creer, pero buscar si lo que tú crees está totalmente respaldado por la escritura no es lo mismo. Muchas veces cuando una persona aprende a leer las escrituras, se queda maravillado y dice, pero yo he leído la Biblia 20 años, nunca he visto estas cosas en las escrituras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a creer lo que otras personas nos enseñan. ¿Quién es, cómo puede ser Mashiach, como lo que puede, lo que no puede hacer, ¿no? Entonces incrementa un sistema se introduce en la mente un sistema de pensamiento y la gente lo acepta como si fuera un credo real, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer, y es parte de la obra redentora, de la obra de restauración, aprender a leer con nuestros propios ojos y razonar con nuestras propias mentes, no creer por creer, sino comprobar los espíritus, como las escrituras dice, yendo siempre a la ley y al testimonio, porque es allá en Moisés y los profetas donde tenemos el fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe. El que cree o el que confunde pensando que el Padre de Yeshua salva, debe ir a la Torá para ver todos los detalles estipulados sobre los sacrificios por la culpa dentro de la carpa de reunión, ¿no? En el santuario, en el pasado, tal como Moisés escribió en la Torá las instrucciones en cuanto a la redención y la expiación, lo que sucedió también por medio del Pesaj, el Cordero del Pesaj, y en medio de la fiesta de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. Además, en todas las demás ocasiones cuando se traía ofrenda por el pecado, incluso para ofrendas de gratitud, de ofrendas quemadas. Solo al ver y razonar sobre los pasos a seguir desde el tener un pecado hasta el perdón y la liberación de este, se puede comprender mejor quién y cómo se hace la redención.
Son detalles que muchas veces a una simple lectura pues no se entiende, no se comprende, se ve como un rito, pero todos esos detalles nos especifica, nos explica, nos da lecciones, tener entendimiento y discernimiento sobre lo que ocurre desde cuando se comete un pecado hasta que eh, el pecador es perdonado, hasta que se paga por el pecado, ¿vale? Vida por vida si tenemos un redentor, porque si no el pecado reclama la vida del pecador, ¿vale? Tengan en cuenta ese detalle. El redimido tiene un redentor para sus pecados y en este caso el redentor paga con su vida por la vida para restaurar, para rescatar, para redimir la vida del pecador. Esa es la obra del Goel, ¿vale? Goel que es redentor, ¿vale? Lo que nosotros estamos confiando en Yeshua siendo el Mashiach, nuestro Menahem, nuestro consolador, nuestro redentor, quien hizo la obra de expiación al ser el Cordero quien de verdad me dio la salvación y gracias a su sangre estamos recuperados, restaurados. Bueno, también los mismos creyentes en el Mashiach esperan a Yeshua como el Melech, es decir, el rey de Israel, ¿no? Es importante tener en cuenta y razonar sobre lo que significan todos estos detalles, es decir, esperar que Él es el Cordero, Él es quien me salva, Él es quien toma mi pecado, Él es mi rey, pero al mismo tiempo todos esos atributos en el Tanaj lo vemos que pertenece al Elohim revelado en el Tanaj. Y es aquí donde la gente pues no se suele razonar cómo es posible, porque no tenemos dos salvadores, no tenemos dos reyes, no tenemos eh, dos maridos, dos esposos, y no hay dos esposas, no tampoco, no, también eso no está bien. Y es aquí donde nosotros tenemos que razonar, porque se lee por todo el Brit Hadashah que es el hijo el que se casa como novio y futuro esposo del pueblo redimido, porque fue por medio de su sangre, por la sangre del Cordero, de Yeshua, que el pueblo de Israel ha sido comprado, redimido, perdonado, purificado. Esto convierte en el Redentor, es decir, Salvador, a Yeshua, a quien el Brit Hadashah bien le atribuye el título Salvador, conforme a Mateo 1:21, donde el Malach vino del cielo, el ángel dijo, le llamarás Yeshua porque él dará la salvación a su pueblo. También pueden leer Lucas capítulo 2, del verso 10 al 11, Hechos capítulo 4, verso 11 al 12, Tito 2, 13, bueno, muchos más otros versos, donde Yeshua se presenta como el Salvador, el único quien salva, aunque la salvación viene del Padre y del Hijo, también como está en Apocalipsis revelado. Es aquí donde la gente, muchos se confunden porque no hacen diferencia entre quien salva y de quién viene la salvación. ¿No? Confunde la persona. ¿No? La salvación viene del Padre de Yeshua. El Salvador, quien nos salva, es Yeshua. ¿Vale? Esos son detalles. Voy a hacer uso de muchos dichos, ¿no? En este caso que se tienen que tener en cuenta. Nunca en el Brit Hadashah se presenta el padre de Yeshua como el novio, marido, esposo de Israel. Nunca. Sino siempre se identifica a Yeshua como la suprema cabeza del cuerpo de los redimidos, a pesar de que el padre de Yeshua es la cabeza de su propio hijo, como es normal según la ley de la Torah. Esos hebraísmos, ¿vale? Esposo, novio, marido, bueno, cabeza, Cordero, bueno, Salvador, muchos otros, muchos son hebraísmos, si no son bien comprendidos dentro del propio lenguaje cultural religioso hebreo, con facilidad se malinterpretan hasta llegar a tener doctrinas confusas como es el concepto que vamos a ver. Pensando que hay un Elohim en el Tanaj y que este es el padre de Yeshua y no Yeshua mismo, este concepto tremendamente confuso deja una suma de cabos sueltos de tal manera que, sin saber, hacen maldito
al que llaman el Hijo, al Yeshua mismo, al Mashiach mismo. ¿Por qué? Quizás alguno dice, pero ¿cómo? Sí, es así, vamos a verlo. Porque este concepto que declara que en el Tanaj está el Padre de Yeshua hace maldito al Hijo. No sé si se dan cuenta de lo que le estoy compartiendo. También voy a poner por escrito todo lo que les voy a hablar para que quede testimonio para los que escuchan, también para los que leen y para los que tendrán en cuenta o pondrán por obra en ese sentido, pues que haya bendición según Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 3. Así, abran bien los ojos y el oído, porque si no van a seguir siendo engañados por esta clase de tres ismos llamados cristianismo, judaísmo, mesianismo. Cuando un concepto entra en conflicto directo con la ley del Elohim del Israel, con la Torah, este concepto debe ser puesto en la luz a la vista de todos para que todos vean cuándo es agradable la transgresión. ¿Acaso no es este el deber de una persona que sirva al Elohim de Israel, sobre el cual se supone que sea el Ruach del espíritu de discernimiento, enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal? Bueno, hay algunos que dicen que no, pero ustedes evaluarán lo que estoy compartiendo en función de la luz de las evidencias. Adonai, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? Dio una ley específica al pueblo de Israel. Y vamos a ver un texto clave para descartar este falso concepto judío mesiánico cristiano, que en el Tanaj está el padre del Mashiach, es decir, el padre de Yeshua y no Yeshua mismo. ¿Vale? Vamos a ir a la Torah, así que les invito a leer este texto, que será el texto que encabeza toda nuestra presentación. Habrá algunos más. Deuteronomio capítulo 27, verso 20. Maldito es el que se acostará con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostaré con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. La ley hace maldito al hijo que toma la esposa, o decir, la mujer de su padre, para tener relaciones íntimas con ella, obviamente, ¿no? Pero recordamos que esta transgresión hizo que el primogénito de Jacob, Rubén, pierda este derecho, este privilegio de ser hijo primogénito, ¿vale? Justamente porque entró a una sustituta, a una mujer que era considerada como mujer de Jacob, ¿no? Su padre pues la tenía como mujer suya. Y este hecho pues hizo a Jacob perder su derecho del primogénito. Lo mismo sucedió con uno de los hijos de David, quien tomó las mujeres de su padre en el momento cuando éste tuvo que huir. Recuerdan la historia, no vamos a desviarnos por tales. Hay esos dos ejemplos de mala actitud, de mal que hicieron a uno y perder el derecho del primogénito y al otro pues perdió su vida más tarde. Veamos en Levítico capítulo 18, verso 8, que nos dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. Es decir, tratar de entrar a la mujer de mi padre es tratar de desnudar a mi padre. Eso es una cosa mala. También trajo la maldición sobre Canaán, el hijo de Ham, cuando éste miró a Noé, a su padre, cuando se desnudó, estando borracho. No, esto es una cosa abominable dentro de la cultura antigua, dentro de las escrituras, también está prohibido por la Torá. Al descubrir la desnudez de la mujer de tu padre, ella es la desnudez de tu padre. Levítico 18, verso 8. Así que desde el pecado de Adán, así entendemos un poquito el trasfondo de esta palabra, es la desnudez de tu padre. Cuando uno entra a la mujer de su padre, no necesariamente a su madre, sino a otra persona, ¿no? A otra persona que es la mujer de su padre. Desde Adán con Eva,
La mujer, desde el pecado, desde la transgresión, la mujer ha sido puesta bajo la protección de su marido o de su padre, sino cuando la mujer no estaba casada. Cuando no estaba casada, estaba bajo la autoridad de su padre. La hija está bajo la autoridad de su padre hasta que se une a su esposo y vuelve bajo la autoridad de su padre cuando fallece su esposo, cuando ésta le daba una carta de separación. No vamos a entrar en las citas, búsquenle ustedes, las leyes están en la Torah. Vamos a seguir con nuestras pistas, ¿no? Para no perder el asunto. La Torah contiene leyes específicas en cuanto a esos detalles, ¿no? Del mismo modo, cuando se dañaba la mujer o la hija, se consideraba una ofensa para el esposo o, según el caso, para el padre. Esto es sinónimo de descubrir el borde del manto, como está indicado en las citas que mencioné, del dicho varón o padre, en este caso, o esposo. Y eso era considerado una ofensa bastante grave, un ataque contra su autoridad. Y esta autoridad vino desde Adán y se acepta como voluntad de parte del cielo. Deuteronomio 22, verso 30, vamos a leer una cita más. Nadie tomará la mujer de su padre, no retirará el borde del manto de su padre. El manto es un símbolo de la autoridad, el dominio propio. ¿Recuerdan en la parábola del hijo pródigo que éste recibió un manto, ¿no? Perdió su dignidad, se veía su vergüenza, es decir, estaba inmundo, desnudo, como estaba con sus ropas malas. Y el hecho de que le dio un manto para cubrirle, como está en el Zacarías, en el libro de Zacarías, el sumo sacerdote, y Joshua, a quien se le quitó la vestidura inmunda, ¿no? Es el símbolo del perdón, de la restauración, porque el mismo contexto lo presenta como señal, ¿no? Y aquí se le dio un manto nuevo, ¿vale? Símbolo de la obra de restauración que Yeshua habrá de ser y está haciendo para nosotros. Y es lo que sucedió con el hijo pródigo cuando le dio una ropa, una vestidura, un manto, su padre, ¿no? Restituyó su derecho, su dominio, su dignidad. Es un símbolo de la autoridad a ser príncipe, hijo, un hijo heredero también. Aunque no, no es un hecho que lo merecía, pero es aquí la misericordia de Elohim. Y en virtud del sacrificio del Cordero, la justicia le restituye sus derechos. Bueno, son detalles que hay que tener en cuenta en su contexto. Yo por aquí les siembro algunas semillas, pero no podemos entrar mucho en detalle porque nos desviamos del asunto. Tratamos de captar las ideas para tener contextos, ¿no? Contextos que respalda lo que estamos compartiendo. Extender el manto es ofrecer el derecho a la redención. Él intentó de retirar el manto de su padre, como está escrito, es sinónimo de una suplantación de la autoridad o un robo del derecho que el cielo brindó al padre o al esposo, según el caso, ¿no? Así que si comparamos esta cita, vamos a leerla de nuevo, Deuteronomio. Nadie tomará a la mujer de su padre, no retirará el borde del manto de su padre, porque recordamos, la desnudez de la mujer es la desnudez del padre, según no descubrirá la desnudez de la mujer de tu padre, es la misma desnudez de tu padre. Levítico 18:8, ¿no? Deuteronomio 22:30, no retirarás el borde del manto de su padre. Cuando se hace eso, cuando se toma la mujer de su padre, ¿vale? Se retira el mando de su padre. Es decir, uno trata de situarse en el lugar de su padre como si fuera su padre mismo, ocupa su lugar. Es justo lo que en Segunda de Tesalonicenses, Pablo describe al anti-Mashiach, como es el caso del JC, el segundo Elohim que ocupa el lugar segundo dentro de la Trinidad cristiana, es quien suplantó el derecho de Yeshua, se puso en el lugar de Yeshua, ocupó el lugar dentro de los corazones de los hijos de Israel, reciben adoración como si fuera Yeshua mismo, el Redentor, pero en realidad es una persona que suplanta el derecho. Eso es retirar el manto de su padre. Así que
si comparamos también con la obra del Mashiach, el hijo que retira el borde del manto puede significar un despojo de la obra redentora que tiene Yeshua, para que otro se sitúe en el lugar del Redentor, o del lugar de Ruach HaKadosh, ocupando la cama de su padre, entendemos el lenguaje alegórico, de tal modo que uno se convierte o pretende ser o actúa como si fuera el mismo Redentor, el Mashiach. Es lo que Yeshua dijo, vendrán muchos en mi nombre, es decir, muchos que quitarán el borde del manto mío y se presentarán como Mashiach, es decir, como ungidos. Y la gente pues seguirá con facilidad a tales personas. ¿Vale? Cuando un servidor pues no se presenta que tiene el Ruach sobre él, y pues la gente no lo cree. Pero todo aquel que viene en su propio nombre y dice yo soy ungido, soy Mashiach, bueno, según la palabra hebrea, la gente pues están siguiendo distintos líderes mesiánicos, cristianos, pastores, porque tienen títulos por delante y porque se presentan como tales, usurpando o quitando el borde del manto de su padre. Entiendan un poquito la alegoría, escuchen, paran, vuelvan a escuchar, vuelvan a leer para entender las conexiones que estoy haciendo, para que entiendan lo que quiero decir. Hasta dónde puede llegar la influencia o la extensión de estas leyes, ¿vale? Veamos que esta misma ordenanza es la ley a la cual acudió Ruth al sentarse a los pies de Boaz. Ruth capítulo 3, verso 9, preguntó Boaz, ¿quién eres tú? Y ella respondió, soy Ruth tu sierva, extiende sobre tu sierva el borde de tu manto. ¿Por qué? Y ella misma lo justifica porque acude a la ley de la redención, al derecho del que tiene poder para redimir y explica, porque tienes derecho de rescate. Entendamos por qué el manto es un símbolo de la autoridad, porque cuando no había la autoridad del esposo ni del padre de familia, el pariente más cercano era quien extenderá su autoridad sobre una mujer. ¿Vale? Evidentemente la historia de Noemi y de su nuera es la más irrefutable en cuanto porque Yeshua es el redentor, que en este caso, en nuestra historia de, de Noemí y Ruth, Boaz se presenta como el redentor, como si fuera Yeshua, ¿no? Y no su padre, ¿no? No es el padre de Yeshua el redentor, porque Boaz es un símbolo de Yeshua. En la historia de Ruth, Boaz, quien es Yeshua, si recuerdan la historia, había un otro personaje, una otra persona que tenía un derecho superior a Boaz, pero aquel no pudo cumplir con los requisitos de lo que supone redimir a Noemí y también a Ruth. ¿Por qué? Porque la ley del Redentor supone que tiene que cumplir al ser su pariente más cercano y dar un descendiente, es decir, cumplir con la ley del levirato, dando descendencia a su prometida, ¿no? A quien él tenía que redimir. En este caso, porque Ruth no tenía descendencia, no tenía varones, su esposo murió, no había, su suegra no tenía más hijos que le pueda dar, ¿no? Se quedó viuda. Por lo tanto, la protección de la seguridad social dentro de la Torah provee de tal modo que el pariente más cercano tiene que dar una descendencia, un varón, quien pueda llevar el título y el derecho sobre la tierra, porque las mujeres no heredan tierra, una herencia que se le pasa por medio del varón siempre, y en este caso no tenía quien velen sobre ellos, no tenía seguridad social. Así que en este caso eh, el pariente más cercano tenía que engendrar una descendencia a esta mujer, cosa que el otro pariente no pudo hacer. Así que se dio este derecho a Boaz, quien cumplió con los detalles, tomando, redimiendo, dando el dote, dando descendencia y restaurando la suerte de Noemí, ¿no? También de
de Ruth. Les invito a investigar los PDFs que ya están compartidos, la historia de Ruth y también el derecho a la redención. Está mucho más detalles en estos dos PDFs en cuanto a los derechos del Redentor, del pariente más cercano del Goel, de Boaz, lo que tenía que cumplir Yeshua, cosa que su padre de ningún modo, no hay modo alguno que pueda su padre cumplir estas leyes de redención para ser salvador, literal, ¿no? El padre de Yeshua nos dio a Yeshua, su hijo, ¿vale? Nos dio la salvación en Yeshua, y Yeshua es el salvador. Entendamos el concepto de quién es el que salva y de dónde viene la salvación, ¿no? Traer como testigo una otra cita donde podemos ver claramente que la nación de Israel ha sido elegida ser la esposa. Un derecho, el derecho del primogénito también es un otro PDF, se lo invito a buscar para entender por qué Israel se compara como esposa, en este caso como hijo primogénito. ¿Vale? El derecho, les mencioné la historia de Ruth, ¿vale? El derecho a redención y también les menciono ahora el derecho del primogénito de Israel. Entendamos que estamos ante un lenguaje alegórico, típico hebreo, con el fin de enseñar una cierta lección. Así que nadie saque interpretaciones ajenas. Con este contexto que voy a leer, ¿no? De estas citas que voy a leer, un contexto donde el Elohim de Israel se presenta como marido e Israel como la mujer, la escogida. Le voy a citar de Ezequiel capítulo 16 solo un verso. Espero que ustedes puedan leer desde el verso 1 al verso 8 para tener el contexto donde se describe que Israel pues desciende, es un gentil más, ¿no? Tu padre fue un arameo, ¿no? Se describe bien claro, es decir, no tiene algo diferente, especial de todos los demás, todos son fueron gentiles, pero así fue engendrado, así fue engendrado Israel, y Elohim la encontró cuando todavía no tenía ni siquiera el cordón umbilical cortado y estaba pateando en su propia sangre aquí en momento de engendrar, como así se describe la descendencia de Abraham, la elección de Abraham, alguien que estaba ya en un contexto muy mal, como todos nosotros nos encontramos perdidos entre los gentiles, entre las naciones, sin identidad, sin herencia, sin sacerdotes, sin pilares de culto, sin nada. Entonces Elohim nos llama, nos encuentra en este estado, pateando para sobrevivir en medio de la oscuridad, una fe en medio de las tinieblas, y él dijo, vivas, que vivas. Dijo a Israel, a este Abraham, pateando que apenas fue engendrado, que vivas. Y lo creció, lo hizo grande a este pueblo, a este remanente, lo purificó, lo adornó y llegó a su momento de adulto, ¿no? Ya más grande creció. Y así llegamos al verso 8. Por eso no lo he leído todo el contexto anterior, es importantísimo, bastante detalles, pero seguimos con nuestro asunto. Verso 8 dice, entonces pasé junto a ti y te vi, es decir, ya creció a una cierta altura, llegó a un estado de joven, ¿no? Una joven, ¿ya? Te vi, era tu tiempo, el tiempo, el tiempo de los amores, ¿no? Ya llegaste a ya no eres una niña. En, extendí sobre ti el bordo de mi manto. ¿Vale? Entendemos lo que hizo Ruth, lo que hizo Israel cuando entró bajo la autoridad de Elohim en matrimonio, es porque Elohim eligió a Israel, extendió sobre ella el borde de su manto y cubrí tu desnudez. Y describe más allá lo que sucedió en el 6 de Shivan, un nombre babilónico, en el tercer mes cuando llegaron al pie de del monte Sinaí, donde Elohim presentó las 10 davar de la alianza. Entonces pasé junto a ti, era tu tiempo, el tiempo de tus amores, extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo. Debería
mencionar que hay un otro PDF que se llama La Alianza en el Sinaí, es la primera parte, es la alianza que se ha restaurado. Queda pendiente un segundo PDF sobre la nueva alianza. Algún día, si Elohim lo permitirá, pues lo vamos a hacer. Si dará sabiduría, que seguramente lo permite, pero necesitamos cierta inspiración para que lo que hay dentro de la mente pues se puedan plasmar en palabras, ¿no? Me comprometí con juramento, hice alianza contigo. Es lo que hizo con el pueblo de Israel ante el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, cuando él pronunció las 10 davar de la alianza, el compromiso que Elohim hizo y entregó al pueblo después en otras ocasiones el libro de la Torah, donde está todo el fundamento con todas las leyes que yo tengo que cumplir para que la alianza siga vigente y que esta unión matrimonial funcione. La ley concluye con una sentencia definitiva e irrevocable. Y ese es un texto claro cuando hablamos de quién es el Elohim del Tanaj, quién es el Elohim, quién es el Redentor del Brit. Si en el Tanaj está el padre de Yeshua, y Yeshua está en el Brit Hadashah, y en el Tanaj vemos que, bueno, según el concepto, el padre de Yeshua desposa a Israel, pero vemos en el Brit Hadashah que es el hijo quien se casa con la esposa, con la mujer de su padre. Pues concluimos con una otra ley. Bueno, no concluimos el tema, sino las leyes, ¿vale? Algunas, no son todas, algunas que en esa ocasión leemos. Hay muchas más, pero a su debido tiempo vamos a tener en cuenta otras leyes para confirmar que el Elohim de Israel está, el Elohim de Israel en el Tanaj está Yeshua, ¿vale? No su padre. Pero según el concepto, hablamos del punto de vista del concepto de los sismos, donde en el Tanaj está el padre de Yeshua. Vemos por qué es abominable y hace al hijo transgresor, ¿no? En este caso. Levítico capítulo 20, verso 11. El que se acueste con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Ya vimos antes lo que esto supone, ¿no? Y la sentencia. Ambos deben morir, ambos morirán. Caerá sobre ellos su sangre. No sé si razona donde lleva este concepto que en el Tanaj está el padre de Yeshua y que Yeshua está en el Brit Hadashah. Y en el Tanaj el esposo es el padre y en el Brit Hadashah el hijo es quien se casa. Como no hay otra mujer, sino que es la misma mujer, pero tenemos, Israel es la misma, aunque nosotros somos la descendencia de los mismos padres, de mismos hebreos antes, somos, es decir, es el mismo pueblo, ¿vale? El pueblo no cambia del concepto, la mujer sigue siendo Israel, ¿vale? Los hijos, nosotros somos los hijos, pero somos igual Israel. El concepto de esposa no cambia jamás, por lo tanto, la mujer no cambia, pero vemos, según la interpretación cristiano-judaizante mesiánica, que el hijo se acuesta o contrata matrimonio con la mujer de su padre. Y según la ley, ambos morirán, caerá sobre ella la sangre, porque el hijo está descubriendo la desnudez de su padre. Bueno, seguimos avanzando un poquito en el tema para que entendamos. Ahora, leemos en el Brit Hadashah que Yeshua tanto amó a su amada hasta entregar su vida por ella, cosa que en el Tanaj vemos que en el caso de Boaz hizo todo, se comprometió con todo lo que tenía que hacer para cumplir los detalles, ¿no?, de la redención. Así se presenta en Efesios capítulo 5, versículo 25, que Yeshua amó a su prometida hasta que entregó su vida como precio de rescate, porque a fin de cuentas, el Mashiach como redentor es mi sustituto, es el cordero que paga el precio del pecado en mi lugar por amor. Cosa que sabemos bien claro, entendemos que el Padre de Yeshua no puede hacer, porque él no puede morir,
No por nada Yeshua dijo, yo soy la vida, yo doy mi vida, me la tomo. ¿Vale? Eh, esa es una relación íntima de amor que el Mashiach ofreció a su pueblo. Dicho en el lenguaje hebreo, la relación más íntima entre un varón y una mujer estando casados, ¿no? Y es lo que en el libro de Oseas está la profecía que está por cumplirse. Por fin me conocerás, es decir, tendrás esta relación íntima conmigo, sabrás quién soy, ¿no? De hecho, porque el pueblo cree algo, pero no sabe quién es, ¿no? Está confuso a causa de los instructores, que es en el Tanaj está el Padre, cuando en realidad no puede estar el Padre, porque el Padre, si está casado, el Hijo, si toma a la mujer de su Padre, pues comete una abominación, según la ley debe morir. Según la ley, pues será descalificado como Mashiach, ¿vale? Como hijo real, verdadero, que puede cumplir con la Torah. ¿Qué hacemos? Porque estamos en medio de las tinieblas buscando tener fe, una fe que una vez para siempre fue entregada a los santos, pero aún así el enemigo ha amontonado muchísima enseñanza y a veces esta enseñanza parece hermosa y la mayoría no se dan cuenta de que estas bonitas enseñanzas sobre el Elohim de Israel en realidad ocultan interpretaciones que hacen maldito al mismo Redentor. Enséñanse encubiertamente que Yeshua es un transgresor de la misma Torah, porque vemos claramente que él se presenta como esposo reclamando un derecho sobre Israel, un derecho que según se enseña entre esos tres sismos mencionados pertenece a su padre. Así que si Yeshua no puede reclamar un derecho sobre Israel cuando Israel pertenece a su padre, ¿no? Así que, ¿qué hacemos? Preguntamos. Pues damos crédito al ismo cristiano separando la Biblia en dos, tener un Elohim en el Tanaj, que ellos lo llamaron viejo, y otro Elohim en el Brit, o bueno, un Mesías, como ellos dicen, en el Brit Hadashah, que llamaron Nuevo Testamento, porque se supone que hay un nuevo Israel espiritual esta vez. Pues según ellos, según el cristianismo, el pueblo de Israel que recibió a la alianza matrimonial de parte del padre de Yeshua, el padre de Yeshua abandonó a este pueblo. Por lo tanto, vino el hijo y fundó una otra nación de conversos de por el mundo y algunos de judíos. Y esta otra mujer, obviamente no tiene nada que ver con la anterior dejada de su padre, pues aquí el hijo pues toma una otra mujer y forma una otra nación. Bueno, con la mujer de su padre pues queda abandonada. Y aquí aparece en el Brit Hadashah otra cosa nueva para los cristianos, pero sabemos que eso no es verdad porque no existe tal cosa. Elohim de Israel nunca procedió de tal modo que cuando el pueblo pecó, destruyó el pueblo y eligió otra nación. No sucedió eso nunca, sino que de siempre de su pueblo sacó el remanente, con este remanente se multiplicó de nuevo, el remanente otra vez cayó en adoración de otros Elohim ajenos, otra vez fue destruido, otra vez de la misma se levantó, crecieron, se multiplicaron y hoy somos la misma descendencia de la misma nación, esparcidos entre todas las naciones, que Elohim junta de nuevo para darnos de nuevo la misma identidad. Pero nunca se presenta que Elohim abandonó, desechó por completo su pueblo para elegir otra nación. Eso es un concepto que se llama doctrina del reemplazo. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a elegir el ismo mesiánico donde solo cambiaron el título Antiguo y Nuevo Testamento con palabras hebreas y ahora le llama Tanaj y Brit Hadashah, como igual solo cambió los nombres de la deidad cristiana, llamándolo la misma deidad, pero bajo nombres dichos hebreos. Vale, no voy a pronunciar los nombres porque son nombres inventados ajenos. Sabemos que las cuatro consonantes Yod He Vav He, lo presenté bien claro muchas veces, no es un nombre, es un acróstico, pero ellos lo inventan un nombre, por eso no lo pronuncio, no es necesario, y dieron un nombre al hijo, un nombre que también es un invento mesiánico, porque el nombre real del Mashiach es Yeshua, según está bien respaldado en todo el Tanaj. Y obviamente algunos
mesiánicos que incluso ya no usan el título Espíritu Santo, sino que Ruach HaKadosh, y están bautizando en el Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un bautismo inventado católico, pero ya no le llaman con estos nombres cristianos, sino le dieron ciertos nombres hebreos. Pero bautisma, por eso decía, solamente cambiaron los nombres o los títulos, dándole algunos dichos hebreos, pero en realidad la deidad es la misma. ¿Vale? El concepto de la deidad mesiánica es la misma que dentro del cristianismo, y cual algunos se quedaron con los tres y otros quedaron solo con dos. O también, ¿qué hacemos? Creemos, como el judaísmo, que el Hamashiach es una mera criatura, un alma hecha superior, pero no un hijo verdaderamente engendrado por su padre Elohim, una criatura que no tuvo principio de existencia antes de ser un hombre, por lo tanto, es decir, antes de hace 2000 años, por lo tanto, en el Tanaj sigue siendo manifestándose el llamado Adonai, es decir, el padre del Mashiach como padre de todos. ¿Y qué tenemos al final? Pues un credo igual que los dos ismos antes mencionados. En el Tanaj está el Padre, el Hijo, da igual como se considera que es criatura, que no es criatura, que tiene nombre, que no tiene nombre. En hebreo, pues se considera que el Hijo está en el Brit Hadashah, ¿no? Es el credo mesiánico o judío mesiánico. Pues, ¿qué hacemos? Pues hay que ir también al Tanaj y ver al novio en el 6 de Shivan, como hemos dicho, al pie de los montes Sinaí, en la fiesta de Shavuot, porque si se cree que allá fue el padre de Yeshua el que se ha comprometido con Israel, entonces bajo ningún concepto Yeshua podría ser el novio en el Brit Hadashah. ¿No? Si en el monte Sinai estuvo el padre de Yeshua, de ningún modo el hijo, su hijo, podría ser el novio de este mismo pueblo, de esta misma nación llamada esposa, porque la instrucción de la Torá es clara, Deuteronomio 27:20, maldito el que se acostará con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Será maldito y abominable que el hijo se haga esposo de la mujer dejada de su padre, ¿no? Y es aquí por su padre. Algunos pueden alegar que Israel fue esposa del padre de Yeshua, pero hacer esta infiel, Elohim, le dio carta de divorcio, así que ella puede casarse de nuevo con quien desea, según la instrucción que está en Deuteronomio 24, verso de 1 al 4. Y ese es el caso, y en este caso, con el hijo, ¿vale? Porque la instrucción es clara. Si un varón, pues, ve que su mujer es infiel, puede darle una carta de divorcio, ella se puede casar con otro. Bueno, según este credo, se puede usar las palabras de Yeshua como justificación sobre el hecho que él tomó como suya la mujer dejada por su padre, conforme dijo en Mateo 5:23, o también 19, verso 9. Léanlo ustedes porque hay muchas citas. El problema con este pensamiento es cuando, regresando al Tanaj, vemos en decenas de evidencia que el mismo esposo, quien desposó a Israel, a pesar de que ésta se ha convertido en una ramera descariada, peor que, por comparación, es llamada Babilonia como virgen, y también describe que Jerusalén fue peor que Sodoma y Gomorra, porque por lo menos las demás, aunque siendo rameras, eh, cobraban por lo que ellas ofrecían, como todas las rameras, pero en cambio Israel es considerada peor que una ramera, ya que ella misma pagaba a los otros ídolos, mitos deificados de otras naciones para prostituirse en culto con otros Elohim. Y por eso se convirtió esta niña que fue encontrada pateando en su sangre. Elohim le dijo, pues viva, y la despojó, se comprometió, extendió su manto sobre ellas, se convirtió en una ramera descariada.
y es aquí donde Elohim, en su amor, se presenta que va incluso a por ella para restaurarla en su lugar privilegiado. En este caso, el libro de Oseas es clarísimo en ese sentido, porque la instrucción es clara. El esposo se va por la misma mujer que él amó. Bien pueden leer el Levítico 26, el capítulo favorito, que es suma de toda la historia de mi capítulo favorito, de la historia de Israel, donde aunque no merecemos, nosotros no merecemos, es la misericordia de Elohim, pero debido al hecho de su misericordia, viene por nosotros, nos busca, nos llama, nos clama para volver a ser restaurado, aunque no merecemos, ¿vale? Por su nombre. Por lo tanto, este concepto, aunque personalmente no lo escuché aprovecharse entre los ismos, entre los creyentes cristianos mesiánicos, este argumento que en el Tanaj él fue el padre de Yeshua quien dio una carta de divorcio a Israel a ser ramera y después, bueno, se va, es el hijo quien se puede casar con ella de nuevo y puede, bueno, este concepto no es un argumento que valga, a pesar de que es así como se cree y como se manifiesta. La razón de esta enseñanza para separar la luz de la oscuridad es lo que estamos presentando y es para que ustedes entiendan cuál es el credo de esos tres sismos más allá de lo que ellos aparentan, porque en realidad es lo que están compartiendo. O que en el Tanaj está el Hijo y que este pueblo fue desechado, no, que en el Tanaj está el Padre y que Israel fue desechado como nación a ser ramero, porque se prostituyó y que el Hijo pues eligió otra nación, otra descendencia y formó de los 12 apóstoles otro Israel espiritual, ¿vale? Un concepto equivocado. O el credo que en el Tanaj pues está el padre de Yeshua y en este caso el pueblo fue un pueblo ramero y recibió carta de divorcio y las escrituras revelan que el mismo quien está en el Tanaj se fue a buscar a su pueblo, aunque el pueblo fue castigado, alejado al ser un pueblo malo, ¿no? Que no cumplieron con su deber de cónyuge para ser fiel a su prometido, ¿no? Vemos que el mismo quien se comprometió con Israel y extendió su borde, el manto de su borde sobre su pueblo, pues va buscando para restaurarlo. En este caso, si aceptamos que el Elohim del Tanaj, quien se comprometió con Israel, fue el mismo quien se va a buscar a su prometida infiel, pues entonces no podemos aceptar que en el Brit Hadashah es el hijo quien entrará y tendrá relación íntima con la mujer de su padre. No, no se puede aceptar porque eso es abominable, ¿vale? Y eso, por esa razón, compartimos esa enseñanza para que puedan razonar y separar la oscuridad de la verdad. Por otra parte, observamos en el Brit Hadashah que el novio, esposo, es, y tenemos parábolas, como la parábola del hijo del rey, según el Mateo 22, la boda del cordero que aparece en Apocalipsis 19, incluso como Ruach está en Apocalipsis 22, el Ruach y la esposa dice ven, ¿no? La esposa del Ruach es Mashiach. Vimos en la presentación del Shabbat pasado que el consolador prometido ya también es el Menahem, como se presenta en la palabra hebrea en el Tanaj, es Yeshua mismo. Pablo habla del Mashiach, de Yeshua, que Yeshua prepara a su novia para ser lista, perfecta, a la estatura de la imagen suya, antes de presentarla delante de su padre, ¿no? Se nos revela que Yeshua como novio, también en los escritos del Brit Hadashah. Así que si para los que creen que en el Tanaj está el padre del Mashiach y por encima creen en las escrituras, en el Brit Hadashah,
creen que estas escrituras no se contradicen, entonces tienen un grave problema, porque no puedes creer que en el Tanaj está el padre de Yeshua. No puedes creer que las escrituras no se contradicen. Y aceptar al mismo tiempo que en el Brit Hadashah es Mashiach, es Yeshua, el novio. Porque aquí hay un grave problema de entendimiento, un grave problema de interpretación en cuanto a la identidad del Elohim revelado en el Tanaj, como en el Brit Hadashah. Si Yeshua no es el único Elohim, Adonai, del Tanaj, entonces el esposo y el único que va por su esposa, el único que entregó su vida para pagar el precio por su pecado, porque la llama de nuevo, pero el pecado que cometió tiene que ser pagado, ¿eh? Entonces, el padre, si en el Tanaj está el padre debería, cuando va por su pueblo a buscar a restaurarlo, debería pagar el precio por el pecado que éste cometió. Cosa que obviamente sabemos que eso no puede ser, porque el padre no puede pagar ese precio, porque el precio por el pecado es la vida. Pero vemos a Yeshua que sí pagó el precio, por lo tanto, él es el Elohim del Tanaj, el verdadero esposo que se comprometió, y Israel es la mujer infiel que traicionó a su esposo. Y en Oseas, por eso está la instrucción, ve y tráela de nuevo, ¿no? A esta mujer. Y dio descendencia, cumplió con ella. En este caso, pues nosotros somos descendencia de Israel, ¿no? En este caso, todo lo redimido es la descendencia. Y la mujer dirá en las profecías, está escrito, ¿estos de dónde son? ¿Quién me los engendró? ¿No? Aquí hay mucha profecía por medio. Tiene que buscar todas las piezas para tener la brillante luz de la verdad. Si Yeshua no es el Elohim del Tanaj, entonces confiesan creer en un adulterio. Todo el mesiánico, el judío mesiánico, el cristiano, confiesan creer en un Mashiach o en un Mesías, que es un adulterio. Hasta este concepto hace del Redentor, hace de él que sea un maldito, condenando por la misma Torah. Con este concepto, donde en el Tanaj está el Padre, supuestamente, y en el Brit Hadashah está el Hijo, se llega a aceptar y promover el odio rabínico revelado en el mismo acrónimo Yeshu, que muchos en su ignorancia consideran que es un nombre. Este acróstico, Yeshu, significa que no es un nombre, no, son ciertas palabras. Yemeach, Shemech, Uzikono, que significa en el hebreo que su nombre sea olvidado. ¿Vale? Yeshu, Yemeach, Shemech, Shemo, Uziko, ¿no? Yemeach, Shemo, Uziko, que su nombre sea olvidado. Si no se dan cuenta de lo que nos revela Deuteronomio 27, verso 20, están andando en una tremenda confusión a pesar de que pretenden creer en Yeshua. Por lo tanto, al no entender las leyes de la Torah, de tal modo que puedan ver quién es Yeshua en la luz de las enseñanzas, de estas enseñanzas, aceptan aún sin saberlo, aún sin creer, sin desear, el concepto rabínico revelado tras el acrónimo Yeshu, como el motivo por el cual ellos desechan a Yeshua como Ha-Elohim, Ha-Eretz, Israel, el Elohim del pueblo de Israel, de la tierra de Israel. Los rabinos, al quitar la letra Ain, recordamos que el nombre de Yeshua tiene 4 consonantes, Yod, Shin, Vav, Ain. ¿Qué hicieron? Con este acrónimo, Yemech, Shemo, Usikono, ¿vale? Tomaron el nombre de Yeshua, quitaron la letra Ain, se quedaron con solamente 3 letras. Y de esas 3 letras, pues sacaron este acrónimo. ¿Vale? Del nombre Yod, Shin, Vav, Ain, de estas 4 consonantes, quitaron la consonante Ain. Y al quitar la letra Ain del nombre de Yeshua, han perdido la facultad de ver, porque Ain en hebreo significa ojo. Así que les es imposible ver en el título Yeshua HaNazaret Vemelech HaYehudim que Yod Hei Vav Hei, estas 4 consonantes, será quien fue, quien es. No puede ser el padre de Yeshua, sino que es Yeshua mismo, Yeshua de Nazaret,
quien es el único rey y redentor de los judíos, y por lo tanto, no saber la identidad de Yeshua se le confunde con su padre, por ende, no saben quién es el verdadero Elohim de Israel. Hay un velo que está sobre sus ojos, se describe en el Tanaj, y al quitar la letra In, ya se quedaron sin vista. Y lastimosamente, desde aquí, el cristianismo, el mesianismo, el judío mesiánico, heredaron el mismo concepto y no ven en Yeshua el que estuvo delante de Sinaí, del monte Sinaí, contratando una alianza matrimonial, extendiendo el borde de su manto a ser el Boaz, que extendió su manto sobre esta moabita, porque todos nos convertimos en gentiles, en goim, en moabitas, eh, con el derecho de la redención y haciendo alianza con nosotros. En este caso, no restauró nuestro derecho a entrar en alianza para ser de nuevo hijos de Elohim, hijos suyos, con el fin de llegar a reflejar su imagen y semejanza, como Pablo describió, que Yeshua está preparando, purificando a su prometida para que pueda presentarla de nuevo delante de su Padre. Así que cuando la imagen y semejanza de nuestro Redentor se refleja en su prometida, pues nosotros vamos a llegar ante su Padre para que nos dé la bendición. Por cierto, el título de esta presentación, Fe en medio de las tinieblas, fue inspirada, bueno, me inspiré del capítulo 60 del libro de Isaías. No hay tiempo para leerlo, ni es el contexto, solamente es quédese con la idea, no es algo que se me inventó, se me ocurrió así por casualidad. Bueno, fue por inspiración, pero allá está la fuente, ¿no? Isaías capítulo 60 es de donde viene el nombre, el título que demos a esta presentación, Fe en medio de las tinieblas. Si tú andas en medio de estos ismos, tres ismos, tú que escuchas o lees, andas en medio de las tinieblas y es imprescindible que el Mashiach te ilumine, ¿vale? Lea por favor Isaías capítulo 60 para entender la razón del título y por qué necesitan que Mashiach, que Yeshua les traiga la luz, que le da la posibilidad de abrir de los ojos para que puedan ver lo que estamos compartiendo, porque Él es el Elohim del Tanaj, el Adonai, quien será, quien fue, quien es para nosotros como hace falta que sea. Si están andando entre estos ismos, deben pararse ya a esta cruz de caminos y preguntar por la senda antigua. Luego andarán por sus caminos y hallarán el Shalom. Shalom es uno de los títulos también de Yeshua. Espero que su bendición alcance a todos ustedes, que su manto, el borde de su manto, pues le alcance y que entren bajo sus alas, porque él se compara también como una gallina, Mateo 23. El pueblo de Israel en el pasado no quisieron entrar como polluelos bajo las alas de su madre, o no quisieron entrar bajo el borde de su manto para que él extienda la redención sobre ellos. Espero que los que ustedes que escuchan entren en alianza con Yeshua por el bautismo para que poniéndose bajo su protección tengan el derecho de ser redimidos, se conviertan, entren a ser parte de su prometida, de su esposa. Un abrazo desde España para todos los que leen, todos los que escuchan y que todos sean bendecidos y ponen por obras y convierten lo que escuchan y leen en su fe, buscando tratar de entender quién es el Elohim Redentor y a entender dentro del plan de redención por qué hay un padre y un hijo y por qué dentro de la fe hebrea solamente hablamos sobre Yeshua como el Elohim de Israel. Un abrazo para todos, Shabbat Shalom a continuación, Shabbat Tov, ya a los que escucharán después, bendiciones.